Nos acompaña en esta oportunidad un amigo muy conocido, un líder social como lo es el reverendo Fidel Lorenzo Merán, quien fue presidente de CODUE del 2011 al 2019, muchos años, y actualmente es el presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social. Un pastor de almas y un hombre que ha añadido a su ministerio digamos eclesiástico el acompañar también ministerialmente a la sociedad, y desde ahí hace un trabajo que nos permite verlo permanentemente o con frecuencia en la televisión, en los medios escritos y en las redes sociales. Vamos a hablar un poco sobre la situación del país, pero sobre todo vamos a hablar de su fundación, de su naturaleza y de su programa de trabajo. Le invito a que nos acompañe en esta conversación con un líder social muy importante de este país, el reverendo Fidel Lorenzo Merán. Reverendo, muchas gracias, un gusto verle. Tenía muchísimo tiempo que no le tenía por acá, creo que desde que usted dejó CODUE. Ya me imagino que un poco cansado, ¿verdad? ¿Cuántos años? ¿8, 9? 8 años. 8 años, sí, sí. Gracias por... Qué bueno tenerle, y se ve como más rejuvenecido. Parece que la carga era dura, ¿no? Bueno, la verdad es que primero quiero agradecerle por renovarme la invitación. ¿Cómo no? Ya desde otra perspectiva. Correcto. Pero igual, todo es espiritual. Exacto. Porque el trabajo que hacemos, aún darle un vaso de agua a una persona, es una acción espiritual. Hagámoslo como para Señor. Para el Señor, todo lo que hacemos. Entonces, el tiempo en CODU fue bastante duro por la... Muy trabajado. Sí, ¿no? Sí, habían proyectos muy abarcadores en el ámbito sociopolítico. Estuvimos muy de cerca con Monseñor Agripino Núñez Collado, acompañándole en el Consejo Económico y Social. Y usted recuerda que ahí precisamente se comenzaba a implementar la Estrategia Nacional de Desarrollo. Correcto. Que planteaba 3 grandes temas de discusión, que era el pacto eléctrico, el pacto educativo y el pacto fiscal, que hasta el fin no se llegó a... Ahora hay mucho más, ahora andamos por 13 pactos, propuestas de pactos. Que ¿no? Yo decía... Se terminará en el siglo 37. Bueno, bienvenido. Yo era un poco más generoso. Yo decía hoy que si se fuesen a discutir metodológicamente las propuestas de esos pactos, mínimo 6 años de discusión. Exacto. Mínimo. De cada uno. Sí. Acuérdense que el pacto eléctrico duró 3 años y medio. Correcto. Y los consensos fueron en la parte miscelánea, no hubo consenso en la parte gruesa. Ahí yo creo que el gobierno ha perdido el concepto de la prioridad, de la prelación, que también significa la pérdida de un sentido práctico, ¿no? Yo creo que sí. Usted tiene que saber para qué dispone de tiempo. En este caso, tiempo social y tiempo político, que son tiempos diferentes al lineal. Sí. Por ejemplo, ahí coinciden 3 sectores importantes: el sector empresarial, laboral y social. Sí. Sin embargo, hay temas que ese consenso no es suficiente. Pero además usted sabe que son 3 sectores heterogéneos. Sí. En sí mismo. Por ejemplo, el patronal tiene una miríada de instituciones y ellos tienen que conciliar intereses para después ir. Exactamente. El político ni decir. Sí. Y el obrero por igual. Y el social en general, la sociedad. Toda sociedad es un ente fragmentado. Bueno, incluso un ejemplo práctico es que en la discusión del pacto eléctrico, el PRM nunca se puso de acuerdo. Ya. Y concluyó la discusión. Y nunca se puso de acuerdo. Entonces lo que usted está diciendo, en esa parte todavía es mucho más difícil en el sector político, no de todos los partidos, sino hasta de un solo partido, ponerse de acuerdo. Yo creo que va a ocurrir lo de siempre, que la realidad se impone. A veces en mi campo decimos, usted quiere forzar el mingo. Pero se baña. Sí, no hay manera, no hay manera. La realidad se impone y se hace lo que la realidad permite. Y
uno después lo lamenta porque se pierde el tiempo y se pierde energía intelectual, energía política, y la sociedad que espera se siente frustrada. Bueno, veíamos que se anuncia dentro de esos pactos la transformación de la policía. Pero ya había un grupo de trabajo que rindió un informe completo, satisfactorio para el presidente y para los organismos internacionales, entonces, que busca llevar nuevamente ese tema al Consejo Económico y Social. Así es. O sea, uno dice, pero espérate, ¿lo van a mejorar? ¿O lo van a transformar otra vez? ¿O se va a perder el tiempo para que la ejecución se dilate? Cuando lo que debe entrar ahora mismo es la parte ejecutoria. Y que esa comisión ejecutiva que fue nombrada por el presidente, dirigida por el amigo Pepe Vila, Pepe del Castillo, sí, entre en acción. Roberto Santana, José y el grupo puede entrar en acción y darle ya forma práctica a los hallazgos que se manifiestan en ese estudio. Entonces, al llevarlo aquí y meter ahora una discusión política de ese tema, podría ser peligroso. Con un gran inconveniente para todas las propuestas de reformas. Las decisiones del CES no son vinculantes. Exactamente. Es decir, ningún partido está obligado a acogerse a lo que ahí se apruebe. No. Y uno sabe que los políticos, los partidos son bifrontes, tienen dos o tres, tantas cabezas como sean necesarias, y pueden aprobar algo ahí para salir socialmente bien y evitar la presión pública, pero entonces a sus legisladores le dan otra nota, exactamente, otra señal. Así es. Y ahí se empantana. Hemos visto proyectos con 8, 9, 10, 12 años, y algunos que, como el proyecto del agua, nunca ha salido del Congreso. Bueno, y el caso, por ejemplo, usted recuerda que en los últimos meses del PLD, Andrés Navarro llevó al pacto, al CES, la discusión para la reforma de la Ley General de Educación. Sí. Y allí se enchivó. Y ya. O sea, así es. Ni siquiera se presentó en el Congreso. Que esa sí es una ley que urge revisarla y modificarla. Sí, además, el CES es un buen ejercicio, ¿verdad?, de parlamentos. Pero siempre me pregunto si la sociedad está madura para un tipo de institución como esa, donde hay gente que cree que lo que va es a ejercer una especie de democracia directa, y la nuestra es una democracia representativa. Institucionalmente, la representación descansa en el Congreso Nacional. Así es. Ahora el CES ha crecido un poco porque ahora tiene mayor equilibrio, son 45 integrantes, 15 de cada sector. Poner 45 voces, solo si cada una habla, cada una de esas voces habla 5 minutos. Sí. Además de... Y usted sabe que los discursos contagian. Cuando yo pronuncio un discurso, si usted está al lado mío, usted quiere pronunciar el suyo. No, y en Dominicana, aunque yo esté de acuerdo con lo que usted planteó. Sí, para replantearlo y añadir un argumento nada más. Y no a ese nivel es muy difícil restringir, porque ahí son líderes todos. Bueno, a Monseñor lo insultaban. Que era Monseñor. Exacto. Que era una figura que imprimía la necesidad de respeto. Y sin embargo se levantaban voces que le faltaban respeto. Imagínese usted cómo le estará pasando ahora a nuestro amigo Toribio, Rafael Toribio. Él tiene una gran experiencia, un gran experticio, es un hombre muy, muy equilibrado, pero ya no quisiera uno estar en su piel. Pero eso es un tema que, como les decía, creo que la realidad se va a imponer, porque nosotros estamos imitando la experiencia española, pero yo creo que ellos la expresan de otra manera, y tienen más sentido práctico, y probablemente no pasan todo por ahí, porque yo creo que hay muchos temas muy técnicos que hay que llevarlos cocinados. Exactamente. Entonces, ahora si son recetas,
preelaboradas se pueden pasar rápidas. Nadie la va a pasar rápida. Digo yo. Lo primero que... Si se sometió ahí está la oposición. Ya. Exactamente. La oposición siempre será oposición. Siempre. 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 Sí, su rol es oponerse. Exacto. A todo. Entonces, ya usted sabe, convencer para hacer un consenso a alguien que viene opuesto a lo que sea. Hay que darle algo a cambio. Sí, cómo no, porque se supone que hay ahí todo un proceso de negociación. Sí. Y la negociación implica eso, donde todos somos ganadores al final. El mejor acuerdo es donde todos son ganadores. Así es. El acuerdo donde uno gana y el otro pierde tiene la vocación de romperse en breve tiempo ese acuerdo. Así es. Sí, pero nada, eso es lo que trajo el barco. Eso es lo que tenemos. Ya usted no está en el consejo. Ya no, ya de no manera institucional. Colaboro. Está CODUE, ¿no? Sí. Usted le asesorará. Sí, sí. Ahora mismo, por ejemplo, aunque ellos nosotros pueden nombrar a un delegado. Sí, sí, nosotros ahora mismo, por ejemplo, esta semana me llamó Iraima. Sí. Y enviamos 4 redactores. Exacto. De la fundación que están trabajando en esos procesos, en las mesas, haciendo la relatoría. O sea que de alguna manera sí estamos colaborando con el proceso. La fundación. Sí. Qué bien, sí. Qué bien. Bueno, eso es una gran cosa. Y a propósito, la Fundación Equidad y Justicia Social es, creo que una de las organizaciones no gubernamentales más nuevas que hay, ¿no? De las últimas que ha surgido. Háblenos del proceso de cómo surge esa institución y de dónde le nació la vocación para crear una institución de este tipo. Bueno, ya la vocación siempre ha existido, porque en nuestro rol en CODUE se puede decir que dimos un ligero giro en cuanto a convertirla en una institución de interés social. Ya. Más que eclesiástico, religioso, sino que fuera más integral. Y nos enfocamos en temas de política pública, de incidencia, de trabajo ya que involucraban la defensa de la población en sentido general, porque la gente decía antes, pero ¿y qué busca Fidel discutiendo un tema eléctrico? Yeah. Bueno, pero los cristianos también pagan electricidad y la pagan cara. Y son ciudadanos. Y son ciudadanos, pagan impuestos, son afectados sus derechos. Entonces, en la educación también, muchos temas importantes que tienen que ver. Pueden defender los derechos de sus feligresías. Obviamente. De la comunidad evangélica en general. Y al mismo tiempo de toda la población. Porque uno no va allí a abogar nada más por los evangélicos, sino por todos los ciudadanos. En ese sentido, ya me era fácil. Y en el año 2014 ya registramos el nombre. Okay. Y comenzamos a gestar todo lo que era una filosofía enfocada en ejes puntuales, bien definidos, que veníamos observando, pero que encontramos como que desde la posición eclesiástica había ciertos parámetros que no se podían cruzar, o que la población todavía no asimilaba. Y recuerdo que hablando con usted en algunas ocasiones, también planteaba la necesidad de que me apoyara en un espacio donde pudiese seguir haciendo la incidencia que ya venía implementando desde CODUE y que no quedara en el aire. Entonces comenzamos a trabajar al paso, con tiempo, y 2 años antes de yo terminar en CODUE hablé con la Junta y le dije, miren, estos últimos 2 años no voy a emprender proyectos grandes nuevos, voy a enfocarme en preparar el lanzamiento de la fundación y preparar un sustituto, mentorear a alguien que aspire por lo menos a seguir la dirección del consejo. Entonces, ya para el mes de mayo del 2018 dimos apertura de manera formal, pública, a lo que es la mayo fundación. Del 18. Sí, la Fundación Equidad y Desde Justicia entonces Social. Existe la fundación. Así es. Qué bien. Vamos entonces a ver algunos detalles, pero lo vamos a hacer después del segmento comercial. Estamos hablando con el reverendo Fidel
Lorenzo Merán, que ahora ya no lo vemos como presidente de CODOE, sino lo vemos como presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social. Dos nombres que casi equivalen a lo mismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, nace la institución y cuáles son, digamos, los grandes objetivos, los principales objetivos, porque hay muchas ONG, hay muchas instituciones en el país, son como las MIPYME, unas nacen y otras mueren, otras se anuncian y no llegan a nacer. La suya nació y tiene ya una presencia. Digamos, cuál es su estructura y cuáles son sus principales proyectos. Bueno, la Fundación Equidad y Justicia Social fue lo mejor estructurada posible antes de abrirse al público. Nosotros diseñamos un plan estratégico a 5 años en la primera etapa, que iba desde esa conformación estructural, organizacional, hasta iniciar proyectos. Yeah. Entonces, en esa parte definimos 6 ejes de acción. Trabajar en la parte de la formación sociopolítica y ciudadana a través de programas de diplomado. Okay. Trabajar lo que tiene que ver con el desarrollo humano, pero desde una visión del emprendimiento, involucrando un elemento nuevo que tiene que ver con la actualización digital para adultos. Nos hemos dado cuenta que todos los programas de eliminar brecha digital están enfocados hacia la niñez, la adolescencia, la juventud. Sin embargo, quienes mueven el capital son los adultos, todavía en esta sociedad. Y los programas no están enfocados hacia ellos. Entonces dijimos, vamos a meter este programa que podemos conectar. Y son personas cuyo aprendizaje es más difícil. Sí, sí, pero podemos conectar a los abuelos con los nietos. Ya. Y entonces nuestro capital en esa parte es usar estudiantes de término de bachillerato a implementar sus 60 horas de servicio social enseñando a adultos mayores a usar la tecnología. Un programa novedoso. Sí, entonces sí. Creo que ninguna otra fundación lo han implementado. Sí, ya hemos hecho plan piloto. Estamos haciendo en San Pedro con la Sociedad Mutualista Esperanza, que es una sociedad que tiene más de 100 años de fundada y es de adultos mayores. Entonces ahorita estamos comenzando con estudiantes de centros educativos evangélicos ese proyecto de aplicación de las 60 horas. Es interesante porque, por ejemplo, yo conozco el caso de los médicos, más o menos, que los médicos que no son jóvenes le ha sido muy trabajoso adueñarse, apropiarse de estas herramientas tecnológicas en el campo digital. Sí. E incluso el gobierno de Jorge Blanco hizo una inversión importante, Jorge Blanco, no Hipólito. Sí. Y bueno, los resultados fueron un poco pobres, porque hay muchas cosas de por medio, está la vergüenza. Usted no puede juntar un hombre de 50 años, de 60 años, con un muchacho de 10, de 15, sí. Porque cuando él ve la velocidad, sí. Se espanta. A que va el jovencito, lo primero que él cree que no es inteligente, ¿no? Y lo es, pero sí. Pues está educado en lo análogo, ¿no? Sí, con otras sí. Entonces, adulto con adulto, ¿no? Que sea homogéneo, sí. Como el principio de que jóvenes enseñen a jóvenes. Sí. Me parece interesante, ¿no? Y que además, porque allí debe haber toda la paciencia del mundo para que la persona se apropie. Y creo que en el campo profesional hay muchos profesionales que necesitan adueñarse de esas herramientas. Es así. Y que ustedes harían mucho bien. Sí, ahorita otro de los ejes de la fundación también es lo que tiene que ver con el medio ambiente. Ya. Defensoría del Medio Ambiente, y ya para eso tenemos acuerdo con Cambio Climático, con la Procuraduría General de Medio Ambiente. Hacemos eventos de sensibilización y de defensa en
hemos enfocado ahora como plan piloto en Jaina, que es la comunidad más afectada medioambientalmente hablando del país. De Defensoría de Derechos Humanos, que es algo prácticamente natural en nuestra vocación. Hacemos también trabajo de investigación en temas sociales que tienen que ver básicamente con una fundación muy ambiciosa. Sí, y ahorita hemos comenzado, por ejemplo, para este año tenemos 3 diplomados diseñados. Uno que es gestión de asociaciones sin fines de lucro basada en la transparencia. Eso lleva unas 80 horas. Eso es para las ONG. Sí, para las ONG. Correcto. Tenemos para ya que aprendan a hacer sus informes. Todo, usar la plataforma. Ahí vamos a enseñar, bienvenido, desde elaboración de estatutos, incorporación, manejo de plataforma, planificación estratégica, cómo hacer un plan operativo anual, cómo hacer un presupuesto. ¿Tú sabes quién puede ayudar mucho a la fundación en ese campo? La doctora Mukien San. Es nuestra amiga. Sí, por lo siguiente, ella fue la directora ejecutiva de el programa de iniciativas democráticas, que fue un programa que implementó la Ucamaima financiado por la AIDE. Yo fui de su directorio durante 6 años y nos encontramos con que ninguna institución, ni sindical, ni oficinas muy prestigiosas de este país, ninguna ONG, nadie tenía ni siquiera contabilidad organizada. Entonces fue necesario crear una unidad técnica, estrictamente técnica. En vez de decir, ustedes no califican para la ayuda que se le daba para fomentar los valores democráticos, que de eso se trataba, pero en base a un programa muy estricto como le gusta a los americanos, donde usted tiene que justificar cada clic que va a gastar. Exactamente. Bueno, entonces en vez de decir que no, lo que hacía era vamos a acompañarle para que se lleven ese know-how. Además de implementar el proyecto, que también había que ayudárselo a darle forma, también había que ayudarle a establecer un sistema contable o estatuto, cumplir los estatutos, rendir informes periódicos. Y bueno, ese fue un logro extraordinario, pero hubo que hacerlo, y eso veo que está pasando con las MIPYMES, por ejemplo. Bueno, a diferencia de que debería ser más ganancioso en esa dirección que usted plantea, porque el Ministerio de Economía, cumpliendo con la ley 122.05, abrió lo que es el Centro de Fomento y Promoción de las ASFL. Exacto. Sin embargo, ha ido tomando un giro más de control y fiscalización, que no fue el objetivo. El objetivo fue lo que usted planteaba anteriormente, de ayudarlo en el proceso, no eliminarlo, no anularlo, sino fortalecerlo. Porque la sociedad usted necesita. Usted lo que quiere es que la institución exista. Exactamente. Entonces usted tiene que ayudarle de donde cojea. Exactamente. Como un socio, un aliado. Exacto, y traspasarle un know-how. Sí, pero ahora lo que se está dando es que esas ONG las están eliminando. Sí, la ven como un fiscal. Sí. A quien dirige el centro lo ven como que incluso se ha atrevido a hacer auditoría, que no es su competencia, eso es competencia de la Cámara de Cuentas. Sí, habría que ver un poco los patrones que están detrás. Sí, no es a favor de los pequeños, de los que vienen del barrio, de las comunidades que son más paupérrimas y más necesitadas. Bienvenido, un líder comunitario le resuelve un problema grande al Estado, aún con instruir a una persona hacia dónde ir a buscar un servicio, de dónde buscar una receta médica, de dónde ir a declarar un muchacho, ayudarlo a gestionar sus necesidades y de manera voluntaria. O sea, es un servicio que está basado en eso, en el voluntariado. Sí, lo que pasa, usted sabe bien que en los últimos años
Aquí primero se ha abusado en términos reales de las organizaciones no gubernamentales y los políticos lo hicieron a través del Congreso. Exactamente. Y a partir de ahí nació un prejuicio, ¿verdad?, de que son organizaciones espurias y si quien está llamado a mejorarlas se guía por ese concepto, entonces la sociedad no va a avanzar ni se va a beneficiar. Como usted dice, los líderes sociales, los activistas sociales, el voluntariado, está llamado a trabajar con la fuerza de distintos sectores y llegar, el valor de ustedes, de las ONG, es que llegan donde las manos de ustedes llegan, donde las manos del Estado no llegan. Así es. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el año pasado, en el 2021, se quedaron fuera del presupuesto más de 300. Porque al llegar el gobierno nuevo, y como había una situación de que había que reducir presupuesto, dieron un tijerazo. Exacto. Sin ningún criterio. Correcto. Basado en la ley. Pero ahora en el 2022 se han quedado fuera unas 212, un poco más, que estaban en el presupuesto pasado. A mí nadie me lo ha dicho, pero probablemente la intención original era eliminar muchas ONG. Sí, en aquella ocasión yo me reuní con el presidente. El presidente me dijo: Fidel, tranquilo, que yo voy a resolver eso. Yo no di instrucción de que se eliminaran esas ONG. Yo creo en el trabajo de las ONG y lo vamos a resolver. Y el presidente autorizó que se entraran por fondos especiales de la presidencia 121. Cosa nunca vista, bienvenido. Se metieron por fondos especiales de la presidencia. ¿Qué pasa? Ahora se eliminó, o sea, el Ministerio de Economía eliminó el capítulo de presidencia. Ya presidencia no puede habilitar una ONG. Lo eliminaron. Pero dejaron fuera. Volví y me reuní nuevamente con el presidente. El presidente me dijo: yo voy a resolver eso. Todavía ya estamos en febrero y no lo ha resuelto. Para decirle a usted que fundaciones emblemáticas como Club San Carlos, por ejemplo, como Fundación Cruz Jimenián. A Cruz Jimenián le bajaron del presupuesto 18 millones de pesos. Cruz Jimenián tiene un programa solamente de diálisis, donde asisten 40 personas diario. Y lo va a tener que cerrar, me dijo, si no le reponen los fondos. Un programa de cirugía para niños, que va a tener que cerrarlo. O sea, que son instituciones que sí hacen un trabajo a la vista de todo el mundo, por excusas que no lo justifican. Y así hay decenas de instituciones que se han quedado fuera de presupuesto. Ese es un problema con el que ustedes tienen que trabajar, me imagino, con un poco de paciencia, porque con el Estado hay que bregar de manera paciente. Ahora, volviendo a la fundación suya, tiene 6 ejes, ¿no? 6 ejes, sí. Están montados ya los 6 y están, digamos, con programas específicos en desarrollo. Sí, ahora mismo estamos más enfocados en la parte educativa. Territorialmente, ¿ustedes están centrados en algún lugar o...? Tenemos presencia en varias provincias del país. Ya. La pandemia nos dio la oportunidad de abrir un programa social que se llama Programa Solidario de Alimentos. Y el año pasado alcanzamos unas 800 familias con ese programa, pero es un programa integral. ¿Cómo es ese programa? Tiene conferencias sobre prevención de embarazo en adolescentes. Tiene conferencias sobre cómo evitar el abuso sexual infantil y también sobre valores familiares. O sea, es dar con propósito. Vamos a la comunidad, organizamos el programa a las familias, prefiriendo a las adolescentes paridas o embarazadas, adultos mayores o discapacitados. Entonces le damos una conferencia adaptada a sus necesidades. Y después de la conferencia le entregamos un kit alimenticio que le dura más o menos para 2 semanas a la familia. ¿Y cuando se termina se lo renuevan? ¿O sí, solo por esas 2 semanas? No, tenemos hacemos la ronda. Entonces, cada año
estamos haciendo el programa en comunidades diferentes, pero volvemos a las comunidades que fuimos antes para seguir retroalimentando. Además hacemos un levantamiento. Por ejemplo, en una de esas acciones descubrimos que en Los Morenos de Villamella es donde existe el más alto porcentaje de personas sin documento, sin acta de nacimiento y cédula. Estamos en proceso con la Junta Central Electoral para documentar a esa población, porque el mayor nivel de pobreza de un ser humano es no existir legalmente, jurídicamente. Entonces la Fundación se ocupa de ese tipo de levantamiento. Y además de la capital, ¿dónde están ustedes trabajando? Estamos trabajando en San Pedro, en Monteplata, Yamasá. Hemos emprendido acciones en Santiago. ¿Hay algún criterio para la selección de los territorios? Bueno, básicamente es un tema presupuestal por ahora. Tenemos líderes y contactos en las 32 provincias del país que representan la Fundación, pero los programas se van dando de manera gradual. Para este año tenemos 3 diplomados, ese que de gestión de ONG. Exacto. Tenemos uno sobre derecho eclesiástico y tenemos uno sobre formación sociopolítica y ciudadana. Dios mediante. Pero otro de los programas también son los diálogos de equidad y justicia hacia un Estado constitucional. Y entonces ahí metemos temas que son constitucionales, pero en áreas diversas. Vamos a ir a un segmento comercial para venir a la parte, el tramo final de esta interesante conversación con el reverendo Fidel Lorenzo Merán, quien es el presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social. Nombre muy bonito. Reverendo, el talón de Aquiles de la mayoría de las organizaciones no gubernamentales es el financiero. Incluso en entidades tan icónicas como Casa Abierta. Ya usted mencionó al doctor Cruz Jiminián y su fundación y cómo va a tener que cortar o reducir algunos programas. Figúrese, el programa, todo programa de diálisis nunca sobra, porque en este país hay tantas personas que necesitan dializarse y los recursos no se lo permiten. ¿Cómo se financia su fundación? Nosotros intencionalmente desde el principio tratamos de ser autogestionarios. Yo tengo muchos contactos en Estados Unidos, pero preferí en esta etapa de los primeros 5 años no tocarlo, para demostrarme a mí mismo que nosotros podíamos ser autosuficientes. Intencionalmente. Si no depender de nadie. Sí, exactamente. Entonces, los programas educativos no son gratis. Nosotros cargamos el costo de la ejecución. Tenemos consultoría, por ejemplo, para ONG con un técnico muy bueno, y a las ONG que le damos consultoría pagan por la consultoría. Le preparamos presupuestos, le ayudamos a hacer declaraciones, le ayudamos a organizarse, y todo eso, esos servicios lo pagan. Y tenemos entonces que los miembros donan. Los miembros dan un aporte. Tenemos miembros corporativos, miembros ejecutivos, miembros individuales y los clientes. Pero todos de alguna manera dan un aporte anual, sí, a la fundación. Y así se sostiene. Además de que entramos en el presupuesto. El año pasado el presidente de la República nos dio, me parece que 2.4 millones de pesos. Para todo el año. Sí, que el año pasado. Nos ayudó, exacto, nos ayudó. ¿Y para este año? Para este año estamos peleando todavía. Todavía no tenemos nada. La asignación. Ningún aporte. Todavía no. Estamos esperando y el presidente dijo que eso se resuelve y confiamos en la palabra del presidente. Entonces, con eso podemos mantener la operatividad. Tenemos 2 locales, una escuela de formación de liderazgo que también tiene un personal, y estamos abriendo ahora una emisora de radio para el mes de abril, digital, una emisora digital como parte de los programas de la fundación. Y además de usted, ¿quiénes le acompañan en la estructura directiva de la fundación? Tenemos una junta de directores integrada por 7, 2 vicepresidentes. Uno ¿Podrían conocer los nombres? Sí, uno es el licenciado Vladimir Moore, abogado, pastor. La segunda vicepresidenta es una periodista, Laura Jiménez,
que tiene mucha experiencia en los medios también. Ella funge al mismo tiempo como coordinadora de proyectos de la fundación. Tenemos a la tesorera la licenciada Norma Guzmán de Peña, y 2 miembros, y la secretaria es Shaddai Lorenzo, esa es la única que es familia, y 2 miembros que son vocales, que es Job Peralta, que está en Santiago de los Caballeros, y Ramón Peña, el pastor Ramón Peña. Esa es nuestra junta de directores. Pero tenemos un equipo de apoyo técnico integrado por Cándido de Jesús, el ex rector de la UNEF, y de Pío Peguero, Antonio Peguero, un técnico comunicador también. Tenemos un personal de apoyo en las oficinas. Tenemos a Jackson Arias, que se encarga de la parte de financiera, de captación de recursos. Tenemos un equipo bastante amplio, voluntarios que trabajan en los proyectos que desarrollamos en las comunidades también. Tenemos más o menos un equipo de unos 60 integrantes. Y para este año, ¿cuál es el programa de trabajo? Ya usted me habló de los cursos. ¿Qué otras cosas tienen previstas para desarrollar en el curso del año 2022? Bueno, en este año nuestro principal desafío es abrir la emisora. Okay. Que debe estar ya en el aire a más tardar en el mes de abril. Ya tenemos las cabinas ready, estamos en la parte de adquisición de los equipos y del personal que va a operar allí. Todavía tenemos el desafío del programa solidario de alimentos. Y ese programa, esa emisora, ¿cuál es el propósito? El propósito es la formación ciudadana en valores. Enfocada en la parte cultural. ¿Tendrá un horario limitado o un horario muy amplio? No, va a ser amplio. O sea, vamos a usar programas de otras importados también, de amigos, colaboradores de Estados Unidos, España, diferentes países de América Latina. ¿Y cómo se va a llamar? Y una programación en vivo también. ¿Cómo se va a llamar? Se llama La Granja Radio TV. La Granja. Sí. Radio TV. Sí. O sea, será radio y televisión. Exacto. No solo radio. No, será las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Qué bien. Y sale muy costoso instalar una televisión por YouTube, ¿no? Sí. No sale, en realidad no sale tan costoso. Ya. Si ya se tiene el local, si no se está buscando mucho lujo, montar una cabina fácilmente podría andar por debajo de los 250,000 pesos. ¿Y eso le sería lo suficiente? ¿Y los equipos? Los equipos son mínimos, con 2 computadoras. ¿Y permiso? ¿No necesitan permiso? No, ni por nada. Ahora no. No. Todavía no. No sabemos si lo van a grabar ahora con los nuevos impuestos alguna vez. A la tecnología. Alguna vez se verá, en la medida en que crezcan. Usted sabe cómo es, las cosas pequeñas nadie las mira, pero desde que crecen, todo el mundo comienza a verlas como una eventual fuente de recursos, sobre todo porque por esa vía también se pueden recaudar recursos. A partir de anuncios y demás, en la medida en que tenga audiencia. Bueno, la idea es que a través de ese medio podamos tener buenos expositores de diversas áreas de las ciencias sociales. Exacto. Y temas culturales que no son muy rentables económicamente para la mayoría pero que sí son necesarios. Exactamente. Y hay que tocarlo. Entonces estamos más enfocados en esa dirección. Y ustedes, me imagino que lo que les interesa más es lo que desde su punto de vista la sociedad necesita. Exactamente. Que el conseguir dinero. Sí. No es con fines de lucro. ¿Cuántas ONG hay en el país? ¿Usted tiene idea? Mire, en la alianza, el tema es que en la alianza están, digamos, lo que llaman la oligarquía de las ONG. Sí. Mire, en la alianza no llega a 40. Exacto. Más o menos. Pero son de las más grandes y las más apoyadas por el poder siempre. Obviamente, claro. Pero registrada. Que además ordinariamente quieren imponer las reglas. Sí. Registrada hay unas 14,000. Pero
las iglesias también son ONG. Sí, pero, de acuerdo a la ley 122.05. Pero eso es legal, es un criterio legal. Sí, exactamente. En el criterio social ya sabemos que son otras, ¿no? Sí, sí. Entonces tenemos alrededor de unas 14.000 que están registradas. De esas 14.000... Ahí hay muchas impulsadas por políticos. Ya son minorías. Ya son minorías, sí. Pero hubo un momento sí, hubo un momento que sí, pero al cerrarle la brecha de poder aplicar a presos... Porque las ONG financiadas por el Estado no llegan a 3.000. Ya. O sea, son mínimos. La gran mayoría no aplican. Y mientras aplican. menos sean financiadas por el Estado, mucho mejor. Claro, pero ojalá que sean autogestionarias. Porque no, y para no estar sometidas para eso. Porque yo creo que la búsqueda de fondos en el gobierno por parte de las ONG se parece mucho a la búsqueda de anuncios, que es una tarea humillante. Sí, hay que tener muy buena definición de carácter, de criterio e independencia en lo personal, porque lo más para no sucumbir. Lo más humillante es cuando te dicen que te vamos a hacer un favor cuando usted le está vendiendo un servicio. Así es. En el caso del gobierno y las ONG, deben ver las ONG como aliadas, socios, sí, ¿me entiendes? Para dar respuesta exactamente a necesidades y capitalizar. Incluso si ellos fueran más hábiles y vieran algo más que el criterio estrictamente político, pudieran hacer como hacen los donantes internacionales, que dicen, bueno, yo quiero que en la comunidad de Guachupita se consuma más agua potable. Y te dicen, bueno, yo te financio si tú me diseñas un programa de trabajo para el consumo de agua potable en Guachupita. Exactamente, hacia ahí debemos ir. Y están sirviendo a un propósito del gobierno que engancha con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Exactamente, y además es algo que el gobierno probablemente no puede hacer. Felipe González, cuando Hipólito Mejía al principio vino aquí, que de hecho lo nacionalizaron ahora, dominicano, y estuvo en una reunión en UNIBE con todo lo que era el gabinete del gobierno. A los directores de periódicos se nos invitó y fuimos, y estuvimos allí escuchando. Y yo recuerdo que Felipe González decía, yo soy antieclesiástico. En España hay la queja de que en mis últimos 5 años del gobierno ningún obispo visitó la Moncloa, porque el gobierno no lo invitó. Pero nunca el gobierno dejó de apoyar económicamente las labores de la iglesia. De la iglesia católica se refería. Entonces dijo, es la mejor ONG. Y usted le da un peso de ayuda y lo convierten en 5. Así es. Así es. Sin embargo, USAID no piensa así. Yo me reuní muchas veces con la directora de USAID. Me decía siempre que de Washington tenían una línea de no financiar programas de las iglesias, estando en Codway. Y yo le decía, pero es que ustedes no pueden ser tan cuadrados, porque en países como República Dominicana, Latinobarómetro dice que entre las 3 instituciones de mayor credibilidad e impacto social están las iglesias. Entonces tú no puedes ir divorciado a una realidad social en un país. Sí, lo que pasa es que ellos tienen ese prurito de la relación entre el Estado y los religiosos, que fue ahora con Donald Trump que ellos comenzaron a financiar algunas actividades de la iglesia, pero hasta ese momento no. Y creo que con Biden debe haber vuelto a la posición anterior, de no financiar actividades para que no se diga que la iglesia que el Estado es confesional. Sí, pero si pudiese mirarla como la miró Felipe González, así mismo, de mirarla como una ONG efectiva, así es verdad, es una ONG que da respuesta en educación, en salud, en prevención, reinserción de marginados, en todas las áreas que trabaja cualquier otra ONG. Y la verdad es que yo le deseo mucha suerte. Muchas gracias. Este programa está a sus órdenes para promover sus actividades. Cuando ya usted tenga su televisión y radio no será necesario, pero mientras tanto estamos abiertos y yo siempre será necesario. Yo espero que le vaya bien. Usted es un fajador, lo demostró
en Codua, y me imagino que en su pastorado y en su iglesia tiene un colegio, ¿no? Sí, sí. Un colegio creo que no es pequeño. No, 520 estudiantes. ¿En qué sector? Residencial Los Tres Ojos. Ya, en Los Tres Ojos. Sí. Desde preescolar hasta bachillerato. Ya, en una comunidad que me imagino que necesita ese servicio, sí. ¿no? Y goza de buena fama por su calidad. Claro, claro, ya tenemos, eso comenzó en el 91. Ya. Son 30 años. Sí, un buen rato. Sí. Buen trecho. Sí, sí. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y espero que las cosas mejoren y que el gobierno cambie su visión, o más que el gobierno, quienes están manejando en nombre del gobierno el tema de las organizaciones no gubernamentales. A ustedes gracias por igual y nos vemos en el próximo programa.